Hola, bienvenidos al canal YouTube de la Casa de la Cultura de la Barquereña. Soy Oscar Ramiro Díaz Montoya, monitor de acuarela y de dibujo. Hoy vamos a hacer ejercicios básicos sobre cómo pintar aguas. Bueno, el ejercicio de hoy va a ser un ejercicio básico de cómo pintar aguas. En este primer ejercicio vamos a pintar lo que es los destellos sobre el agua. Exige de ustedes que el pincel esté seco para poder tocar el papel solamente con la parte superior. No podemos impregnar completamente el papel. Entonces cojo el pincel seco, posición acostada y empiezo a pasarlo sobre el papel. Miren que no estoy mojando completamente el papel. Miren lo que estoy haciendo solamente en la parte superior, y cada vez que me acerco voy a mojar más el papel para que me quede más completo. Entonces miren, cuando nosotros nos paramos al frente del mar, vemos una serie de destellos de punticos blancos. Esta es la forma de pintar esos destellos. Es un ejercicio demasiado fácil, pero debe hacerse con el pincel seco, pasarlo suave, y con el cuerpo del pincel, con esta parte del pincel, vamos a pasarlo de lado a lado suave para que nos dé esa forma de los destellos. Ese sería el primer ejercicio. Mire que es muy básico. Yo puedo, a medida que me acerco hacia el espectador, yo puedo volverlo más compacto para que me queden los destellos en la parte superior. Vamos al segundo ejercicio, que son las olas. Vamos a empezar con un color muy claro. Claro es, hagámoslo bien diluido. Sí, bien diluido. Entonces vamos a empezar con un color muy claro que yo mismo puedo con el papel secar para que me quede un poquitico más claro. Aquí estamos empleando algunos elementos que no son pinceles para ayudarnos en el ejercicio. Seco y empiezo con diferentes colores a hacer las olas. Entonces puedo aplicar un turquesa, mire que estoy en forma irregular, no estoy haciéndolas en forma consecutiva. Turquesa, voy a aplicar algunas con ultramar, olas. Miren que no estoy, vamos a hacerlo asimétrico para que no nos vaya a quedar muy parejo el mar. Entonces asimétrico. Voy por un poquitico más cargado de ultramar. Mientras me acerco al espectador, puede hacerlo mucho más. Entonces miren, he hecho olas, he dejado parte clara para que me queden algunos brillos dentro del mar. El tercer ejercicio es un ejercicio de hacer aguas en movimiento. Ese ejercicio lo podemos aplicar en cascadas, lo podemos aplicar cuando estamos pintando quebradas, arroyos o ríos. Entonces aquí el ejercicio consiste en arrastrar el color hacia abajo, vertical, después hacemos una parte horizontal, volvemos a la vertical,
volvemos a la horizontal, hacemos vertical y volvemos a un horizontal. Ahí vamos a hacerlo lo mismo que hicimos ahora. Vengo, seco pincel, hago la caída, la primera caída, vengo con el pincel y ahora vengo y hago una parte horizontal, vengo a la segunda, seco y vuelvo la caída. Pintar aguas tiene algo que se debe de tener en cuenta, y es entre menos pinceladas se hagan en el agua, más natural va a quedar. Entonces venimos aquí, horizontal, siempre vertical, horizontal, y vengo al tercero, seco un poquitico y voy a hacer la tercera caída. Ahora vengo a la parte inferior y voy a hacer lo mismo que hice aquí en olas, lo voy a hacer aquí en la parte inferior. Entonces miren la forma de hacer caídas de agua: vertical, con el pincel acostado, vertical, vengo a horizontal, vuelvo a vertical, pincel acostado, vuelvo a horizontal, vuelvo a vertical y vengo a finalizar horizontal. Caídas de agua, pequeñas caídas de agua. Y nos va a tocar hacer olas de una forma, no dejando destellos, sino haciéndolo directamente sobre el papel. Y vamos a hacer lo siguiente: lo que está más lejos del observador, tenemos que hacer unas líneas muy pequeñitas. Usted me puede ayudar secando el pincel y empezando con unas líneas muy suaves, muy pequeñitas en la parte del horizonte, que cuando estemos pintando el mar, el horizonte va a ser al contrario del cielo. En el cielo es más claro, en el horizonte del mar es mucho más oscuro. Entonces miren que voy, a medida que me voy acercando, voy haciendo trazos más grandes y con un color un poquitico más fuerte, simulando algunas olas. Entonces miren, con la parte plana del pincel he estado trabajando esas olas. Estos son ejercicios básicos para que ustedes aprendan o puedan hacer ejercicios de marinas pintando el mar. Entonces venga, aquí ya me estoy haciendo olas más grandes. Entonces miramos el efecto de la distancia, de la perspectiva. Entonces entre más nos acercamos, más grandecitos, más grandes, pequeñita en la parte más alejada. Y tenemos 4 ejercicios básicos para pintar aguas. Espero lo realicen y lo repitan, porque es de pura práctica el aprender a pintar aguas. Este ejercicio que vamos a hacer a continuación es un ejercicio de hacer reflejos en agua. Uno puede hacer reflejos en agua quietas o en aguas en movimiento. Aquí lo va a representar en un ligero movimiento, porque el agua realmente no está quieta. Entonces voy a empezar a pintar unos arbolitos en la parte superior. Unos arbolitos para poderlos representar en la parte del agua. Se preguntarán por qué estoy usando solamente verde, cuando ya había hecho un ejercicio en el cual mostraba
una infinidad de colores. Ahora vengo exactamente a buscar esos otros colores, los voy a ir agregando. Los voy a ir agregando. Vamos a aplicar un poquitico de naranja, unos toquecitos de naranja por ahí. Tener variedad para que pongamos en los reflejos. Voy a poner unos toques de amarillo que me den luz. Unos toquecitos de verde, de sap green o verde vejiga, o verde sapo, que muchos le dicen que es verde sapo. Tengo ahí mis arbustos. Y voy a ir hacia la parte inferior a pintar el agua. Entonces, para poder hacer el ejercicio lo voy a pintar suave para que me dé la oportunidad de pintar con no mucha agua, para que me dé la oportunidad de pintar los destellos, los reflejos, perdón, no destello y no reflejos. Entonces vengo, pinto agua. Aquí he cogido un azul turquesa y le he aplicado un poquitico de bursiena. Voy a acercarme generalmente entre la vegetación y el agua. Siempre hay una linecita que separa blanca. Entonces tengo aquí el agua pintado ya. Y ahora vengo a pintar los reflejos que tengo en la parte superior. A usar los mismos colores que usé en la parte superior. Entonces vengo aquí. Siempre tratando de colocar los reflejos, los colores en el inverso donde estaban, en los que tengo allá en los arbustos. Entonces vengo, voy aplicando los verdes vejigas, vengo y aplico el bursiena, estoy trabajando en húmedo sobre húmedo para que haya dispersión de los colores, para que haya unión de los colores suavemente. Pero miren que estoy utilizando los colores exactamente lo que corresponde al reflejo en la parte inferior. Llevo dos colores, voy a aplicar el amarillo. Para que vaya, intensifico un poquitico algunos colores. Digamos, el verde vejiga me quedó muy claro, entonces puedo, pero no exagerar. Miren que empiezo como a mover el color para que no me quede muy regular donde lo apliqué. Y vamos a hacer algo importante en la presencia del agua cuando estamos pintando, y son las líneas de viento que se presentan sobre el agua. Entonces
Vamos a aplicarlas. Si veo que está muy claro los reflejos que tengo ahí, pero puedo intensificar. Aprovecho con un papel y hago líneas de movimiento, ¿sí? Líneas de movimiento, que eso me da que el agua se está moviendo. Y voy a aprovechar aquí a agregar un poquitico de Purumber para hacer como una especie de tierrita o de algo en la separación de los dos elementos. Voy a tratar de hacerlo muy seco. Para que no me quede muy difuminado, sino que me quede seco aquí. Y voy a tratar de sacar la linecita blanca con papel enseguida. Miren, he creado como un montículo aquí de tierrita entre el arbusto y los arbustos y el agua, y voy a tratar de sacar una linecita blanca que me separe y para esto voy a aplicar entonces un poquitico más de colores, los que tenía exactamente para hacer la separación. Entonces la forma de crear reflejos. Miren los movimientos que le estoy haciendo al pincel. Para indicar que se ha distorsionado la imagen sobre el papel. Y ahí he pintado los reflejos de elementos sobre el agua. Vuelvo y hago las líneas de agua porque borré algunas. Podemos hacer con pincel, la podemos hacer con pincel, la podemos hacer con un trapo, la podemos hacer con un papel. Entonces tengo diferentes formas de marcar esas líneas de agua. Entonces, esto es, y yo puedo hacer recuerden, yo puedo hacer los palitos de los árboles aquí solamente para indicar cómo era el hacer un reflejo sobre el agua. Debe estar húmeda el área donde estamos haciendo los reflejos para que se nos distorsione la imagen. Estos serían los ejercicios básicos de pintar aguas. Espero sean de su utilidad y los puedan incluir dentro de sus trabajos futuros para poder exponer a final del semestre. Muchísimas gracias. Ah, bueno, era solo ese. ¿Eh? Era solo ese. Este no es. Entonces, ¿solo ese? Este no. Ah, y yo enfoqué los dos. Pero pues se vio, o sea... ¿Se ve? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva?